A continuación, cáñamo, ingredientes, funcionalidad y aplicaciones en alimentos. Le damos la bienvenida a la licenciada Mariana Sánchez, directora de Asistencia Tecnológica del INTI. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de cáñamo. ¿Y por qué hablar de cáñamo en este momento? Bueno, porque hace poquito en Argentina la CONAL definió que se va a incluir, que se va a modificar el Código Alimentario Argentino, incorporándose la definición de semilla de cáñamo y sus derivados. Y esto va a marcar un hito. Bien, a partir de esta inclusión, en el código, bueno, se prevé que haya un desarrollo de la industria del cáñamo. El cáñamo es una planta antiquísima, hay evidencia de cultivo de cáñamo alrededor de los 800 años antes de Cristo, o sea, hay larga historia. Después, en algún momento de la historia, se prohibió su cultivo asociado a la presencia de sustancias psicoactivas, ¿bien? ¿Y cómo está previsto que se modifique el código alimentario argentino? Bueno, que se incluya la definición de semilla de cáñamo en el capítulo de alimentos a base vegetales y se entenderá con la denominación de semillas a las semillas sanas, limpias y bien conservadas que sean provenientes de la especie vegetal cannabis sativa y que no expresen más de un 1%, que no tengan capacidad para expresar más de un 1% de THC. Y obviamente estas semillas van a tener que ser autorizadas por la autoridad de aplicación para su uso alimenticio. Son semillas pequeñas, de forma ovoide, que tienen una coloración beige, con distinto grado de veteado. En la foto vemos desde las menos veteadas hasta las más veteadas. Bien. Algo que no les comenté, el cáñamo, más allá de que tiene larga historia y de sus múltiples usos, tanto en la industria de alimentos como en otras, ¿no? Como la textil, construcción, en material de embalaje, tiene mucha importancia desde el punto de vista de como especie, ¿no? Desde el punto de vista agrícola, porque es un cultivo que crece muy rápido, en 5 meses alcanza la madurez, tiene un follaje bastante abundante y eso hace que preserve de la evaporación y de la erosión de los suelos, tiene capacidad para captar dióxido de carbono entre 9 y 12 toneladas por hectárea, equivalente a lo que puede hacer un bosque joven, pero a diferencia de un bosque, ¿no? Crece mucho más rápido. Entonces, esto hace que el cultivo de cáñamo sea muy bien visto desde el punto de vista de su impacto ambiental. Entonces, ahí vemos la definición que vamos a encontrar en el código en relación a las semillas de cáñamo. ¿Y cómo es la composición de estas semillas? Bueno, estas semillas tienen aproximadamente un contenido de grasa que va entre 25 y 35%. Es interesante la fracción de grasa, además va a ser muy interesante por el perfil de ácidos grasos que tiene, entre un 20 y un 25% de proteínas, un 30 aproximadamente de carbohidratos, que mayormente es fibra dietaria. Encontramos tanto fibra soluble como insoluble, la proporción, el ratio es 20-80. La fibra insoluble la vamos a encontrar predominantemente en la cáscara y también encontramos fibra en los cotiledones. ¿Qué más podemos decir? En relación al contenido de cenizas, estamos entre un 3 y un 6%, donde encontramos principalmente magnesio, calcio, potasio. Y después encontramos micronutrientes, ¿no? En pequeñas proporciones, como bioactivos, tocoferoles, antinutrientes, ácido fítico principalmente, taninos e inhibidores de tripsina. Abajo les dejo un cuadro donde pueden comparar la composición de las proteínas de las semillas de cáñamo y las semillas y el poroto de soja, ¿bien? Entonces, podemos ver que tiene un poquito menos de proteína,
¿no? 25 a 35% aproximadamente, y contenido de fibra más o menos en el orden, y encontramos un poco más de grasa en las semillas de cáñamo. ¿Qué productos se van a poder obtener a partir de la semilla? Bien, en nuestro código se va a incluir la semilla y los productos obtenidos a partir del procesamiento de la semilla. Bien, y de esas semillas de cáñamo que, recuerden, va a poder tener un contenido de THC máximo de un 1%, es posible obtener aceites, harinas desgrasadas, aislados y concentrados proteicos. Y nuestra legislación por ahora no nos habla ni de los péptidos ni de la fibra. Bien. Bueno, acá tenemos un esquema donde podemos ver una planta, ¿no? Ahí de cáñamo, es una planta, normalmente es herbácea, es alta, va a tener una raíz, un tallo, hojas, las inflorescencias, y ahí encontramos estas semillitas. Y recuerden que solo vamos a poder procesar la semilla, es decir, me va a quedar, una vez que separe la semilla, una biomasa que se va a poder secar y aprovechar en otras industrias, pero no destinar a la industria alimenticia. ¿Bien? Esas semillas las podemos moler tal cual, o sea, molerlas con la cáscara, y obtenemos ahí una harina, ¿no? Una harina que va a tener entre un 25 y un 30% de grasa. Estas harinas posiblemente sean adecuadas para alimentación animal, ¿bien? O bien esas semillas las puedo descascarar, me voy a quedar por un lado con la cáscara y por otro lado con las pepitas. La cáscara se puede utilizar para obtener fibra, ¿bien? Fibra dietaria. Y me voy a quedar con las pepitas, que las puedo procesar para obtener ingredientes, o sea, continuar con su procesamiento, o bien se pueden tostar y consumir como snack, granolas o crocantes, ¿bien? Imaginemos entonces que esta semilla la vamos a prensar ahora para sacar el aceite, ¿bien? Recordemos que teníamos un contenido de aceite aproximadamente del 30%, y un aceite que tiene una particularidad porque tiene un alto grado de insaturación. Entonces, lo primero que se hace es extraer el aceite. Bien, ese aceite se puede extraer por prensado o por otras técnicas, como por ejemplo la aplicación de fluidos supercríticos. Bien, lo importante acá es no levantar la temperatura para evitar el deterioro de esa fracción poliinsaturada. Bien, entonces, imaginemos que vamos por prensado, me va a quedar por un lado el aceite y por otro lado me va a quedar una torta que tiene entre un 8 y un 15% de grasa, dependiendo, ¿no?, la eficiencia de mi proceso. Bien, aproximadamente con esta técnica se recupera entre el 60 y 80% del total de aceite que tenía la semilla. Bien, esa torta se puede tratar con solventes para tener una harina desgrasada, o bien esa torta la podemos trabajar por distintos métodos para separar las proteínas, ya sea concentrado o aislado, que después van a poder ser utilizados tanto en panificados, análogos, pastas, etcétera. ¿Bien? Hablemos un poco del aceite, ¿bien? Bueno, acá creo que destaca el contenido que tiene de ácidos insaturados, ¿no? Vemos el omega 6 casi entre un 45 y un 75%, y omega 3 entre un 13 y entre un 15 y un 30%, ¿bien? Es decir, eh, tenemos abundante linoleico y abundante linolénico. Pero más allá de la cantidad que tenemos de omega 6, omega 3, lo que es importante es la relación que tenemos entre omega 6 y omega 3. Y se sabe que esta relación, hay evidencia científica que esta relación tiene un efecto protector frente a algunas enfermedades, ¿no? O reduce los riesgos cardiovasculares, hipertensión, etcétera. Además de la fracción grasa, vemos el insaponificable, ¿no? Es esa fracción que nos queda, ¿no? Bueno, encontramos esteroles, tocoferoles
y alguna cantidad acá pequeña de gomas. Bien, si hacemos una caracterización fisicoquímica de ese aceite, bueno, encontramos que la coloración es entre de amarillo al verde, ¿va? Tenemos un índice de yodo alto, lo cual es lógico pensando en la cantidad de insaturados que tenemos, y la estabilidad, bueno, la estabilidad es bastante buena, lo cual hace que uno pueda pensar que, bueno, que evidentemente que se puede extraer y se va a poder comercializar para en la industria alimenticia. Hablemos ahora un poco de las proteínas, ¿bien? El contenido de proteínas dijimos que estaba alrededor de un 20 en la semilla, entre un 20 y un 25%, ¿bien? Esa proteína, hay una de las proteínas mayoritarias que está entre un 65 y un 80%, es la edestina, que es una proteína que está formada por 6 subunidades. Es una proteína globular y es una proteína que tiene muy buena digestibilidad. Algunos dicen que esta buena digestibilidad se da porque tiene una conformación parecida de alguna manera a la hemoglobina, ¿no? Entonces, es por eso que hay tan buena digestión de esta proteína. Y la otra fracción, 5 y un 35%, es una albúmina, que es una proteína de reserva, es una estructura menos compacta que la edestina, un poco más flexible, y entonces esta proteína tiene un poquito de mejor capacidad espumante y emulsionante que la edestina. Bien, en cuanto al perfil de aminoácidos, acá les dejo comparado el perfil de aminoácidos de un aislado obtenido de cáñamo frente a un aislado contenido de soja, ¿bien? Obtenido de soja. ¿Por qué soja? Bueno, porque sabemos que la soja es la proteína que mayor funcionalidad tiene y además tiene un buen perfil, un buen perfil nutricional, ¿no? Entonces, es piola muchas veces compararse con la soja, aparte sabemos, hay trabajos acerca de soja. Bueno, como podemos ver, tiene todos los aminoácidos esenciales, llama la atención el alto contenido que tiene de arginina y de ácido glutámico. ¿Y por qué la arginina lo destacamos? Bueno, porque hay muchos estudios donde relacionan la arginina eh, con, con determinados beneficios desde el punto de vista salud. ¿Bien? Otra cosa que podemos ver es que tiene un score de aminoácidos corregido de 61 aproximadamente. Es un poco mejor que lo que tiene el gluten. em, Así que bueno, eso también está bastante bien. Si vemos en forma comparativa acá cuánto es el contenido de proteína en, en la torta que se obtiene de la extracción del aceite, ¿bien? O sea, nos queda un contenido de proteína en la torta bastante alto y después los valores que se llega en los aislados, ¿bien? O sea, está bastante cercano. Un 86 contra un 89, en lo que podríamos encontrar en soja. Bien, hablemos de la solubilidad. ¿Por qué hay que hablar de la solubilidad? Porque la mayor parte de las propiedades funcionales o gran parte de las propiedades funcionales de las proteínas están asociados con la solubilidad de la proteína. Bien, entonces, bueno, acá hay unas curvas de solubilidad, ¿no? La solubilidad, distintos pHs. En punto relleno vemos la soja y en punto y en los sin colorear tenemos la proteína de cáñamo. Y lo que observamos es que en el caso de la soja, el punto isoeléctrico lo tenemos cercano al 4,3, ¿bien? Mientras que en el caso del cáñamo, el punto isoeléctrico está más raro, ¿no? No sé si ven que se aplana la curva y está ahí, posiblemente cercano al 5, pero es como que tenemos entre el 4 y el 6 una muy baja solubilidad. ¿Bien? En general, en todos los puntos del pH, la proteína de cáñamo tiene menos solubilidad que la proteína de la soja. ¿Bien? Otra cosa que es interesante y que es otro dato que es importante conocer es cómo es la estabilidad térmica. ¿Bien? Es decir, a qué temperatura se va a desnaturalizar. ¿Y por qué es importante entender la desnaturalización? Bueno, porque sabemos que con la desnaturalización hay una modificación de las propiedades funcionales. Y encontramos que
es estable y se empieza a desnaturalizar a los 85 grados, encontrándose el rango para desnaturalizarse entre 85 y 95, o sea, cuesta desnaturalizar toda la proteína. Y esa estabilidad está asociada, según la bibliografía, a la cantidad de puentes disulfuro que encontramos dentro de estas proteínas, ¿bien? Y este comportamiento podríamos decir que es bastante similar a lo que se da en las proteínas de porotos y de otras legumbres, ¿bien? Bueno, ¿qué pasa con la capacidad emulsionante y la estabilidad de las emulsiones? Bueno, en el gráfico de arriba podemos ver nuevamente la capacidad emulsionante de cáñamo versus soja, y lo que se observa es que tiene menor poder emulsionante y también las emulsiones son menos estables, ¿bien? Dicho de otro modo, parecería que las propiedades funcionales fueran un poco peores que la de la soja, ¿bien? También encontramos menos capacidad de retener agua. Bueno, otro aspecto que es interesante en el caso de las proteínas es entender cómo es la alergenicidad. En realidad sabemos que las alergias están asociadas con el contenido, con la fracción proteica de los alimentos, ¿bien? Y en este caso está asociado a una proteína que está en muy baja proporción y se dice que tiene una acción directa e indirecta. La acción directa produce alergia y la acción indirecta porque potencia otras alergias. Ejemplo, uno tiene alergia a la fruta o a un determinado vegetal, y cuando lo consume junto con un producto de cáñamo, bueno, esa alergia se exacerba, ¿bien? ¿Y cuáles son los síntomas que aparecen? Bueno, aparece rinitis, moqueo nasal, congestión, tos, bueno, y obviamente esos síntomas pueden agravarse, ¿no? Dependiendo del grado de sensibilidad que uno tenga. Podemos pasar de una tos a una dificultad respiratoria, a un dolor o de un simple picor de garganta o dolor de garganta, ¿no? Y también se dan erupciones o urticarias por contacto. ¿Cómo se obtienen las proteínas? Bueno, la forma de obtención de las proteínas de cáñamo, bueno, está dentro de las generalidades. Uno podría pensar que es un proceso de 3 pasos, donde hay un desgrasado, una extracción y después una separación. Podría ser, ejemplo, por punto isoeléctrico. Entonces, primero se extrae el aceite, después se hace una suspensión y se lleva el pH a un medio alcalino, un pH entre 8 y 10 para lograr la mayor solubilidad, y luego se precipita por punto isoeléctrico. Y acá hay algunas observaciones. Primero, uno puede partir de una harina una harina obtenida a partir de semillas enteras o semillas descascaradas, ¿bien? Cuando uno arranca parte de semillas descascaradas, normalmente lo que va a encontrar es un polvo, el producto final, bueno, va a tener mejor coloración, si no vamos a tener todas las coloración que nos aporte la cáscara. Por otro lado, bueno, están los antinutrientes que van a estar dando vuelta, esos que se encuentran en la cáscara. Si saco la cáscara, me evito esos antinutrientes. Y después, según lo que refiere la bibliografía, es que las proteínas aisladas por este método, en el caso de cáñamo, presentan colores verdes o colores más oscuros, y notas más jabonosas, o sea, notas, sabores y notas tanto de sabor como de olor desagradables. Por eso se recomiendan tal vez otros métodos como una extracción enzimática y una separación por ultrafiltración. Bien, por último, y para ir cerrando, eh, además del aceite de la proteína, ¿no? Un producto que es interesante son los hidrolizados. Eh, Bien, los hidrolizados proteicos, o sea, esos péptidos que se obtienen, ¿no? A partir de la hidrólisis de una proteína. Y bueno, lo que sí sabemos en forma general, ¿no? Que para lograr una mayor bioactividad es necesario
esas unidades de proteínas que tal vez tenemos en una estructura terciaria, separarlas, ¿bien? Hacer una separación de subunidades e hidrolizar las cadenas. Ahora, el grado de hidrólisis va a depender de las enzimas que elijamos, o el pH al que estemos trabajando, la temperatura, el tiempo, o sea, el grado de hidrólisis va a depender de varios factores, ¿bien? Entonces, cuando yo juego con esos factores, voy a obtener péptidos que tienen distinta funcionalidad fisiológica. Una de las capacidades de las actividades que se encuentran en estos péptidos es que tienen poder antioxidante. Y esa capacidad antioxidante está asociada porque pueden donar hidrógenos y electrones, entonces interrumpen las reacciones en cadena de radicales libres, o bien porque tienen capacidad quelante, tienen capacidad de quelar metales que haya en el medio. Bien. Bueno, la bioactividad de estos péptidos va a estar relacionada con el peso molecular, pero también con la composición de aminoácidos que tengan y con la secuencia. Y en general podemos decir que los péptidos de cadenas más cortas van a tener mayor digestibilidad y entonces van a poder llegar al órgano diana más rápido y prevenir, entre otras cosas, el estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo, ¿por qué es importante prevenirlo? Bueno, el estrés oxidativo en células está relacionado con, bueno, con varias patologías, entonces evitarlo es importante. Por último, y para cerrar, bueno, la industria del cáñamo se está iniciando en la Argentina. Obviamente estos datos que presento, uno sabe, ¿no?, que las propiedades funcionales dependen del método de obtención. Entonces, en la medida que se empiece a trabajar sobre estos temas, es necesario generar conocimiento particular, ¿no?, en cada caso. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición para preguntas en la mesa redonda. Continuamos con la mesa redonda donde los expertos contestan las preguntas al público.